de una determinada entorno social, ¿de acuerdo? Algo que digamos para nosotros dentro de lo que es la parte, digamos, de Bolivia, ¿no? O, perdón, dentro de lo que es la parte de la mente y el cerebro, pues estos paradigmas han ido influyendo la manera en la que nosotros concebimos lo que es la parte de la mente, de dónde viene, en dónde está, ¿de acuerdo? Y cómo la representamos. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de este tema? Vamos a definir la relación entre lo que es la mente y el cerebro. Vamos a ver cómo ha ido evolucionando todo lo que es la mente y el cerebro y el sistema nervioso. Y obviamente los avances relacionados a lo que es la neurociencia actualmente. Okay. No te preocupes. Entonces, con un celular. Por ejemplo, acá estamos acostumbrados a ver movimiento, ¿verdad? Todos nosotros hacemos un movimiento, por ejemplo, para estar despiertos, para tomar agua, con la intención de escuchar lo que les estoy diciendo, ¿no? Todos hacen un movimiento. Pero lo que trata, digamos, de integrar esto es cómo es posible que estos movimientos que hagamos de acuerdo tengan un pensamiento más complejo o una intencionalidad, o que a veces estén relacionadas, por ejemplo, con emociones. Yo puedo mover mi brazo, arrancar una rosa y darle a un ser querido, ¿no? Pero la integración de solo mover mi brazo no estaría representado por nada si no hubiera una intención de darle a un ser querido una flor. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Entonces, ¿será que el solo hecho de que algo se mueva puede indicar que eso está vivo? ¿O que tiene sentido? Dale. Por ejemplo, si yo lanzo una piedra, no sé, de una montaña grande, la lanzo y comienza a rodar, se está moviendo, ¿sí? Sí. ¿Pero está viva? Ah, no. ¿Por qué? ¿Por qué se está moviendo la piedra? Como la ley de la gravedad. O sea, hay algo, de acuerdo, que hace que la piedra se mueva, que es una ley. Pero la piedra tendrá la intención de bajar la montaña, de que su entorno pronto de la arena, o se sentirá feliz de que la arena está suavita o algo así. ¿Qué piensas? No, doctora, no. ¿Qué? Dale. Pero digamos, dentro de esto, y hablando por ejemplo de esta intencionalidad, ¿hay intención? ¿Hay motivación de la piedra para bajar? No. Exacto. ¿No? O sea, sí hay un movimiento que está siendo regida por una ley, ¿no? Como los terremotos. O sea, si la tierra se mueve y acaba, digamos, habiendo movimiento de tierras, pues todo se acaba moviendo, y si hay de por medio algo que está desestructurado, va a acabar cayendo, ¿no? Pero no hay la intención de la casa de decir, me voy a destruir y voy a aplastar a todos, ¿no ve? Eso no hay. Y es igual, digamos, como el tema de los emojis. Los emojis, los avatars, todo, no son entes reales que reflejan emociones. Sí se mueven, ¿no? Sí le puedes poner tú, por ejemplo, este osito que se ve tierno, no sé, le puedes poner que le dé un sticker al osito azul, ¿no? En forma de corazón. Pero ¿será que le está dando de verdad cariño con propósito al osito chiquito? No, es algo que yo estoy simulando, que yo estoy realizando, ¿no? Entonces, es muy... algo que se han ido preguntando mucho era cómo nosotros, ¿no? Y obviamente el resto de los animales pueden
generar un movimiento con intencionalidad. Y en nuestro caso con una motivación mucho más compleja. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esto que se va desarrollando, que vamos viendo, algo que queremos ver, ¿de acuerdo? Es cómo el ser humano, a través de su evolución, ha podido lograr cambios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, dentro de esto que vamos viendo, como dice, de la perspectiva de la neurociencia, dentro de lo que es la historia, de acuerdo, ha habido varias paradigmas que han ido cumpliendo funciones, ya les decía, según el entorno social. También. Uno de esos es, por ejemplo, en el 1700. Para el 1700 antes de Cristo había lo que era la momificación. ¿Qué es la momificación? Una forma de limpiar. Ya era una ceremonia ancestral donde se embalsamaba a los muertos. ¿Y qué se les hacía? ¿Qué se les quitaba? ¿Y dónde se les ponía? Entonces No te vayan sentimientos. No. a los sabios para conservar, digamos, cuando iban a reencarnar o bueno, no, iban a revivir, se hacía que los órganos principales se ponían en urnas de oro para que cuando su cuerpo tenga que volver a vivir, pues estos estén conservados y no se hayan dañado, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Guardaban el corazón, guardaban el hígado, hasta guardaban el páncreas, ¿no? Pero el cerebro lo botaban, porque consideraban que era una grasa inservible, además que era viscosa, se van a acordar de cuando han disecado, ¿no? Entonces decían, esto pues no sirve. Entonces lo sacaban y lo botaban. Entonces, pues sabemos que en ese tiempo se creía que el cerebro no tenía ninguna utilidad. Ya para el 322 a.C., Aristóteles, ¿de acuerdo?, consideraba igual, según su entorno, que tenía que haber algo que guíe nuestra conducta, nuestras emociones, todo lo que hacemos, ¿no? En esa época estaba Galileo. ¿Quién era Galileo? ¿Cuál era su teoría? ¿Quién giraba alrededor de quién? El mundo alrededor. En su propio. Era cuando el También ser su propio humano qué. creía que todo giraba en torno a él, ¿no ves? Sí. El mundo giraba en torno a la Tierra, giraba en torno al ser humano, todo el mundo giraba, el universo giraba en torno a la Tierra, entonces el centro de todo era la Tierra, ¿no? Entonces Aristóteles en esa época consideraba que el ser humano, por tanto, también tenía un centro. ¿Cuál era? Exacto, era la época cardiocentrista, donde querían que el corazón era el que alojaba las emociones, los sentimientos, la cordura, ¿no? Y que obviamente la enfermedad de esto producía patología. ¿Por qué? Porque para Aristóteles el hecho de que el corazón uno esté en el centro, sea un órgano que es caliente, que manejaba la sangre, que era algo vital, pues consideraba que era lo más importante. En contraposición del cerebro, que era blanco, frío, ¿no? Consideraba que no pasaba sangre por ahí. Entonces decía pues que era un órgano inútil que no servía para nada. Pero a esto se opuso Hipócrates. Hipócrates, de acuerdo, consideraba, dentro de su análisis un poco más médico, él dentro de su entorno vio que los soldados llegaban de la guerra y veía que los soldados, cuando tenían una lesión en la cabeza,
presentaban cambios de comportamiento, o por ejemplo si tenían una lesión en el lado derecho de la cabeza, dejaban de mover el lado izquierdo de su cuerpo. Entonces, él decía que si había esta situación era porque el cerebro tenía que tener alguna importancia, porque si no, ¿por qué pasaría eso? Entonces sí consideraba que las emociones, la risa, todo venía del cerebro. En esa época, que había una contraposición de teorías, ¿no? Se permitía que un paradigma pues vote otro paradigma según lo que se podía ir viendo, ¿no? Según lo que yo podía ir descubriendo, de lo que podía ir teorizando. Y a eso vino Galeno. ¿Quién es Galeno? Salud. El padre Sí, el cielo. Galeno es uno de los, es el primer anatomista, ¿no? Galeno, de acuerdo, hizo las primeras descripciones anatómicas del cuerpo. Pero ¿cuál era la desventaja de Galeno? Que en la época de ese entonces, entre Roma, Grecia y lo demás, pues no estaba permitido la disección de cuerpos. Si bien no era como que tomado algo como una ley, se consideraba que el cuerpo humano era algo santo. Por tanto, nadie podía llegar a destruir, ¿no?, este cuerpo ni tampoco llegar a tocarlo. Entonces no se permitía. Por eso los primeros escritos de anatomía están basados en animales. La descripción del corazón, del hígado, de lo demás, era basado en libros de anatomía de Galeno que estaban realizados en animales. A esto, Galeno consideraba que tanto los animales como nosotros teníamos que tener algo en común, ¿no? Como la teoría filogenética. ¿Qué dice la teoría filogenética? ¿Qué dice? Genética refiere que todos los seres humanos venimos de una sola especie y que de esa especie o de ese ser que venimos, cada uno de nosotros ha ido evolucionando según su especie, o sea, nos hemos ido dividiendo, ¿de acuerdo? Entonces Galeno creía que nosotros teníamos algo que él llamó los espíritus animales. Para Galeno, ¿de acuerdo?, nosotros sí teníamos una conexión con con los dioses, ¿de acuerdo? Y que los dioses nos mandaban un elixir que después era convertido como el cáliz de fuego, ¿de acuerdo? Como el cáliz del Santo Grial, que este cáliz llegaba y se destilaba en la parte del cerebro y que a través de esto mandaba una señal, de acuerdo con los espíritus animales, hacia las diferentes partes de nuestro cuerpo. Hacia el corazón para darnos el sentido de la vida y hacia el hígado para unirnos con lo que era la naturaleza, el enojo, la alegría, todo eso, todas las emociones. Pero decía que cuando los espíritus animales pasaban por túneles para llegar a las diferentes partes del cuerpo, se volvían como Hulk. ¿Cómo era Hulk? Pero ¿qué más? Que sus músculos comenzaban a crecer, ¿no? Y que esto hacía que las personas tomaran un tipo de acción. Esa era su teoría, ¿no? Y bueno, si bien mucha de esta teoría vamos a ir viendo que se iba desconociendo, pues él comenzó a hablar de estos túneles, de esto que para nosotros ahora es lo que hablamos del sistema nervioso central. Esa vez se llena. Después de eso vino Nemesio, ¿de acuerdo? Nemesio
que lo que Galeno había indicado, ¿de acuerdo? Tenía algo de verdad, pero para entonces, para la introducción de Nemesio era un obispo, ¿de acuerdo? ¿Por qué sería importante el ver que después de Galeno, que estamos viendo más o menos el año 200 antes de Cristo, vino una teoría de un obispo? Porque está. ¿Por qué sería importante para los paradigmas? ¿Por qué sería importante para los paradigmas? Porque la iglesia era la que prohibía el uso de cadáveres y porque un obispo al realizarlo sería como contradictorio. Ok, porque justamente la iglesia era la que desde entonces, 200 antes de Cristo, es la que comienza a reformular las creencias, o bueno, los paradigmas en base a sus creencias. Entonces, si bien esto de que el espíritu llega a la cabeza a través de los dioses, del santo grial y todo ayudaba, ¿qué representaba? Que las enfermedades mentales sean consideradas ¿qué? Pecados. Exacto, pecados, ¿qué más? Castigos divinos. Castigos divinos, posesiones, ¿no? Maldiciones a la familia, ¿no? Que no le habían rezado mucho a Zeus. Entonces, todo eso, de acuerdo, comenzó a usar la iglesia con la idea de después comenzar a manejar, como en el resto de las ciencias, todo lo que era la parte de la ciencia como tal. Nemesio, que era un médico y obispo de Siria, consideraba que esto del Santo Grial, pues no estaba en la cabeza, porque sabemos que después han venido las cruzadas, entonces no servía. Entonces él consideraba que en la parte de la cabeza del cerebro habían 3 ventrículos, que eran como lagunas que alojaban este elixir, ¿de acuerdo? Él decía que en la parte frontal estaba la parte sensitiva, en la parte media estaba lo que era el sentido común, la cordura, y en la parte occipital estaba la memoria. Y que a través de todo esto, estos 3 ventrículos que manejaban el flujo de este líquido, pues nosotros llegábamos a tomar la conciencia, ¿de acuerdo? Después de esto, ¿de acuerdo? Vino lo que era Leonardo da Vinci, ¿de acuerdo? ¿Por qué fue algo muy importante la introducción de Leonardo da Vinci ya para la época del Renacimiento? Porque para Leonardo da Vinci, ¿de acuerdo?, hubo cambios. ¿Quién era Leonardo da Vinci? Un pintor. Un inventor italiano. ¿Un qué? Inventor. Un inventor, astrónomo, físico, teólogo, todo, ¿no? Neuroanatomista también. Entonces, Leonardo da Vinci, imagínense para qué época. Galeno hemos dicho 200 antes de Cristo, ¿no ven? Leonardo da Vinci, entre el 1450 y el 1519 después de Cristo, comenzó a rebatir estas ideas, ¿de acuerdo? Él agarró y comenzó, obviamente, a respetar, porque tampoco podía hacer disecciones para la época, comenzó a ir a las morgues y comenzó a dibujar los cadáveres de las personas que llegaban. Buscaba principalmente accidentados porque pues ahí podía haber más cosas, ¿no? Pero en uno de esos, él decidió, ¿no?, con uno de sus compañeros, ver el tema de la teoría de los ventrículos, ¿no? Entonces él inyectó en la cabeza
en el cerebro, de acuerdo de una persona que había muerto, parafina, para ver lo que había dentro, para descubrir estos ventrículos. Entonces enfrió la parafina, comenzó a deshacer el cerebro y ¿qué creen que encontró? Los ventrículos. Nada. No estaban, no habían esas lagunas que se supone que deberían existir en el cerebro, pero consideró que tal vez se había equivocado Nemesio y que tal vez no habían ventrículos, sino una estructura que era la glándula pineal y que ahí tal vez estaba alojada el alma. ¿Qué sabemos ahora que es la glándula pineal? ¿Qué se llama? ¿Qué otro nombre tiene? Hipófisis, muy bien. ¿Y qué controla? Muy bien, el flujo hormonal. Entonces, para esa época, de acuerdo, comenzaron a haber cuestionamientos. Y el segundo que vino, de acuerdo, después de Leonardo da Vinci fue André Vesalius. ¿Quién es André Vesalius? A él le debemos ya la ciencia. ¿Quién es André Vesalius? ¿Padre de quién? El primero que fue autorizado para realizar disecciones en cuerpos humanos. A él le debemos la anatomía moderna, que es lo que nosotros conocemos. Imagínense, estamos hablando del año más o menos 1500, 1700, que recién hemos comenzado a investigar el cuerpo humano como tal. En esta época, André Vesalius, obviamente, mientras realizaba las disecciones con el libro de Galeno, ¿qué creen que habrá descubierto? ¿Qué más? Que los diferentes órganos no estaban donde él decía y tampoco tenían la estructura que él decía, ¿no? ¿Por qué? Porque él ¿dónde lo ha investigado? En animales. Entonces, por más que seamos el más parecido, digamos, el chancho y lo que quieran, pues no se parecían, no era lo mismo, ¿no? André Vesalius es por eso que hizo los primeros libros de anatomía, de acuerdo de ellos realizó 7 tomos, dedicando su cuarto libro y su séptimo libro a lo que es el sistema nervioso. El sistema nervioso como tal en el cuarto libro y el séptimo dedicado a lo que es el cerebro, ¿de acuerdo? Pero todavía consideraba que la glándula pineal podía ser la que alojaba el alma, por tanto la conducta del ser humano, ¿de acuerdo? Ok. Siguiente, por favor. Ok, entonces, después de André Vesalius, que comenzó a ver estas indagaciones, llegó otra época, ¿de acuerdo? Que vino a mover todo. Por eso era la época de la industria, ¿no? ¿Qué se descubrió en esta época? En la época industrial. Ya el uso de principalmente animales para cambiarlos por automóviles, ¿no? Es decir, cambiar a los caballos por las carrozas que eran movidas por motores. ¿Cuál era la característica del motor? ¿Qué necesitaba para moverse? Combustible y energía. exacto, combustible y energía, que sería la energía eléctrica. Entonces, para esta época de Descartes indicaba que el ser humano necesita dos tipos de situaciones, igual que las máquinas para moverse. Necesita de energía y tal vez también necesita de electricidad. Pero acá lo refutaron porque imagínate pasarle electricidad al ser humano, ¿qué pasa? Muere. ¿No ve? Se quema y tiene ahí todas sus señales. Entonces decían, no creo que no tenemos electricidad.
a venir el tema de las indagaciones. También. Sabemos que Thomas Willis, obviamente, ¿qué descubrió? No me sé si me sale bien el polígono. Sí, exacto, el polígono de Willis. ¿Qué es el polígono de Willis? La irrigación cerebral. Nexo venoso, arterial, La irrigación que tiene el cerebro. Por tanto, Thomas Willis decía, si el cerebro necesita tanta sangre, ¿no? A pesar de tener una consistencia blanquecina, pues tiene que ser por algo, o sea, tiene que servir para algo, porque tenía mucha irrigación por diferentes lugares, ¿no? Y era muy cubierto. ¿Por qué? Porque además tenía, por ejemplo, la barrera hematoencefálica. ¿Qué es? ¿Qué es la barrera hematoencefálica? Alrededor de... Muy bien, entonces será fácil ingresar al cerebro, ni siquiera la sangre tenía la ventaja de entrar, ¿no? Entonces decían, no, pues tiene que ser importante. Y como les decía, pues Descartes vino con esta teoría de los automóviles, pero ¿qué decía? Él decía que en algún momento, cuando éramos, nos dividíamos en dos, con una parte que era el cuerpo, la máquina, y otra que era la parte consciente. La parte consciente era la que nos hacía tomar todos los movimientos, pero teníamos partes inconscientes. ¿Por qué? Porque él decía, por ejemplo, si viene un amigo y te quiere dar un puñete y tú retrocedes, él decía, eso que tú retrocedes es parte de ese movimiento automático del cuerpo, de ese instrumento. Porque si es tu amigo, tú no tendrías por qué alejarte, porque tú sabes que no te va a dar. Esas fueron las primeras descripciones que hizo Descartes de qué. ¿Qué le llamamos a esos movimientos? Muy bien, reflejos. Ok, bien chicos, aquí lo vamos a dejar. Reúnanse en sus grupos.